Para hacer este análisis es preciso, como introito, decir que Leonel Fernández, en términos de comunicación, siempre fue alguien que aquí pues no tenía sombra. Era difícil encontrar una persona que en términos de comunicación pudiera hacerle sombras al expresidente Leonel Fernández, porque si mal no recuerdo, Leonel Fernández fue profesor de sociología de la comunicación, que de por sí, al usted escuchar el nombre, entiende que es algo apoteósico, algo que le daba a él una importancia, una sapiencia para manejar la comunicación, y más la comunicación en términos políticos. De hecho, cuando surge Leonel Fernández como figura política, como candidato vicepresidencial del profesor Bosch, si bien a lo interno del Partido de Liberación Dominicana era conocido, a lo externo era un desconocido. Sin embargo, esto le sirvió para ganarse el reconocimiento público, porque ahí escribió un libro, Historia de un fraude, si mal no recuerdo, que hablaba del robo de esas elecciones en que ganó el presidente entonces Joaquín Balaguer, candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. De ahí en adelante empezamos a ver un Leonel Fernández encantador, que le gustaba a las mujeres y a todo el mundo. El público electoral femenino, si se puede decir así, parecía encantado con Leonel Fernández, un tipo que se la comía toda con su discurso político, con su comunicación política, porque independientemente de todo, estés tú de acuerdo o no con él, realmente el hombre se la traía con la comunicación, y sobre todo con la comunicación política. Toda vez que Leonel Fernández hablaba, era el deleite de la población, de la sociedad dominicana, en términos de la sapiencia que mostraba, de la novedad de la figura en ese momento. Un país dominicano, una sociedad dominicana que tenía tiempo viendo a un nonagenario líder, el entonces presidente Leonel Fernández, aparecer un muchacho joven de menos de unos 40 y tantos de años. Eso era algo realmente novedoso, y por tanto llamaba la atención de la sociedad, llamaba la atención de la población dominicana, jóvenes, niños y adultos y envejecientes. Sin embargo, después de todo este tiempo, y sobre todo que luego de llegar al poder con el Partido de la Liberación Dominicana, porque anoche se vio como tres partidos, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM, pero en el debate faltó hacer notar que Leonel Fernández fue presidente por el PLD, no fue por la Fuerza del Pueblo. Eso es como que se quería mostrar que esa no era la realidad. Bien, todo este tiempo vimos al expresidente Leonel Fernández como el matatán de la matica en términos de comunicación. Sin embargo, anoche, en el debate de candidato presidencial organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, vimos a un Leonel Fernández disminuido. Un Leonel Fernández que, si bien su actuación podría ser catalogada como aceptable para cualquier otro contendor político, en el caso del expresidente 3 veces, Leonel Fernández, no, porque, como dije, era un referente en términos de comunicaciones. Y el ver anoche, para mí, al expresidente Leonel Fernández tan disminuido, de verdad que fue una sorpresa. Usted lo veía como cansado, como recostado del pedestal o del astril, como se dice en la iglesia. Usted lo veía como recostado, como cansado, como si el trajinal de la campaña política habría hecho efecto en él, o los años habían hecho efecto en él. Se le veía más a la defensiva, incluso cuando empieza el evento, que no ha empezado el debate, sino que se está en la introducción, pide derecho a réplica. Ustedes recuerdan que al salir de la pandemia,
y el gobierno dominicano decretar la apertura económica, hubo un pequeño debate en ese momento sobre los datos suministrados por el Banco Central de crecimiento económico de un 6%, donde Leonel en ese entonces decía que no había un crecimiento económico de 6%, sino que será el rebote y que el crecimiento real era de un 3 y tantos por ciento. Pues estamos hablando tan lejos como 2020, 2021. Y anoche, en ese momento que no ha empezado el debate, el expresidente Leonel Fernández pide derecho a la réplica para hablar de eso que ya nadie se acordaba y decir que no hubo un crecimiento económico, que ese rebote que fue de 3%. En ese momento, nosotros contestamos que el expresidente Leonel Fernández lucía desfasado, porque eso fue suficientemente debatido en aquel momento. Y lo del crecimiento económico dominicano y lo de la reapertura, eso fue reconocido por distintas agencias internacionales. O sea, era muy peregrino entrar a esa más que discusión, disquisición en ese punto. Y ahí empezamos a ver con preocupación a la figura de Leonel Fernández, que en ese momento ya no generaba emoción, no generaba atracción, siendo que siempre, hasta donde lo vimos en el nacional político, siempre fue la figura novedosa. Entonces resulta que en el escenario la novedad la representaba el presidente Luis Abinader y en cierto modo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán. Y eso a nosotros, que nunca hemos sido leonelistas, nos luce decirlo, porque en nuestro accionar político nunca fuimos adeptos ni simpatizantes de la figura del expresidente Leonel Fernández. Por eso nos luce hacer este análisis un tanto, queremos ser objetivos en él y no movernos por asuntos personales, que no lo hay, como decía una amiga del PLD en días pasados. No, cuando aquí hacemos un análisis en Alfredo en Directo, no lo hacemos movido por situaciones personales o algún disgusto o nada, no, porque no lo hay. Es sencillamente lo que nos dicen las herramientas que hemos aprendido en nuestra formación académica. No, de hecho, por eso dejamos de referirnos a Danilo Medina, el presidente del PLD y el presidente de la República, como el ungido, para que no se viera como un irrespeto. Sí, por eso. Y al secretario general de ese partido, Charlie Mariotti, como Charlie el Gordo Mariotti, dejamos hacerlo para que no se fuera a pensar mal que nos movía un asunto personal o particular. No, cuando aquí hacemos un análisis, tratamos de hacerlo de la manera más objetiva posible. Entonces, el ver al expresidente Leonel Fernández anoche tan disminuido nos lleva a pensar que si hay un perdedor en el debate anoche, fue el expresidente Leonel Fernández. No porque sus respuestas fueran malas en sí, sino por lo disminuido que se vio. Aquella persona que cuando en las elecciones se vio con un 25% encima de su contendor más cercano, que lo era el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dijo que el que estaba arriba, el que estaba ganado, no tenía por qué ir a debate. E incluso dijo que aquí no había con quién conceptualizar. No exactamente esa palabra, pero eso fue lo que dijo. Entonces, la historia no es como empieza, sino como termina. Entonces, cuando tú ves a una persona así, que ahora va a acceder a ir a un debate, pues sí te das cuenta que está muy disminuido y su legado político está quedando comprometido. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, que las principales mediciones del país le dan por encima del 60%, accede a ir al debate. El único que tenía que perder era Luis. Sin embargo, accedió a ir al debate, lo que muestra una nueva forma de hacer política. Entonces, por esto traigo toda esta colación para que ustedes vean lo que significa la participación del expresidente y candidato del partido Fuerza del Pueblo en este debate. Se ve disminuido, a pesar de que aprovechó bien su momento para recordarle a la nueva juventud o expresar a los nuevos votantes, a esa juventud que vota por primera vez, que no conoce de sus gobiernos, de sus logros, de sus éxitos,
aprovechó para hacer un recuento, hablar del crecimiento en sus gobiernos de esas dos repúblicas dominicanas que construyó, al llevar de menos de 20,000 millones de pesos el Producto Interno Bruto, a llevarlo a más de 60,000 millones de menos de 20,000 millones de dólares a más de 60,000 millones de dólares. Y eso es cierto. Y de una manera de que él aprovechó esa tribuna para darse a conocer a esos nuevos votantes. Sin embargo, fuera de allí vimos en ciertas ocasiones como rescostado del pedestal de las TIR, y fue una muy mala imagen para la figura de una persona que acostumbró a la sociedad dominicana a verlo erguido y ser siempre la novedad y tener una palabra novedosa en cada participación. De manera que creemos que el perdedor en cierta manera del debate de anoche fue el expresidente Leonel Fernández, porque de alguna manera contradijo su accionar político al que tenía acostumbrado la sociedad dominicana, y por el desfase que mostró en su participación en ello, al insistir en cosas que ya habían pasado y al insistir con estadísticas que no la da específicamente el gobierno dominicano, sino que son mediciones de los organismos internacionales.